Los defectos de una Constitución es obvio que no se ven desde el principio. Hace falta que pase el tiempo, que esa Constitución se enfrente a desafíos y a desafíos graves para poder calibrar si esa Constitución está bien hecha o, por el contrario, tiene defectos ocultos hasta ese momento, pero que afectan gravemente al equilibrio y al edificio constitucional y político de un pueblo. Yo creo que este es el caso de la Constitución de 1978, que en principio parecía que iba a conservar los equilibrios, tanto en el orden de la unidad como de las tensiones regionales y nacionalistas que existían en la España de la transición, pero que lejos de resolverlo, lo que hemos visto es que han ido creciendo y desgraciadamente alimentándolo. ¿Por qué? A mi juicio, por dos razones. La primera de ellas es que la conformación de gobierno requiere unos acuerdos parlamentarios que ponen en cuestión la propia unidad nacional. Falta en este sentido un poder ejecutivo independiente del Parlamento que vele por la unidad más allá de los intereses partidistas o de las facciones que gobiernan los distintos territorios del Estado español. Esto es clarísimo porque, de tal manera que el que tendría que ser el órgano ejecutivo que vele por la unidad nacional se haya comprometido, lo hemos visto tantas y tantas veces a lo largo de estos 40 años, con fuerzas cuyo interés y cuyo objetivo es precisamente la destrucción del bien común de la nación española. Si a ello le añadimos un título octavo absolutamente disparatado, en el que después de establecer cuáles son las competencias exclusivas del Estado, a renglón seguido, el siguiente artículo constitucional establece que a pesar de eso se puede pactar con las comunidades autónomas su transferencia, nos quedamos con un Estado desvertebrado, desconfigurado y abierto a todas las tensiones y fuerzas disgregadoras que en este momento asedian la continuidad histórica de la nación española. Normalmente, cuando en teoría política se habla de representación, siempre imaginamos rápidamente que hablamos solo en dos términos, en términos de representados y representantes. Y aquí ya hay una primera confusión que conviene esclarecer. La idea de representación no implica dos términos, sino tres, implica un tercero. Por lo tanto, están los representados, los representantes y ante quién se ejerce la representación. ¿Qué ha sucedido? Que con la Revolución Francesa, con la moderna idea de soberanía popular, los representantes ya no se arrogan la representación frente a un poder, que tradicionalmente era el poder monárquico, sino que ahora dicen nosotros representantes somos al mismo tiempo el poder. Pero si el poder se arroga también el carácter representativo, ya el pueblo carece de representantes frente al poder que velen por los derechos y libertades de los representados. Porque ahora tu propio representante es quien te manda y por lo tanto ya no hay personas, por decir así, interpuestas que velen por ti ante ese poder. Para que el público que nos está escuchando nos entienda, la única Constitución que tiene clara esta estructura trimembre, fundamental para la idea de representación y por lo tanto esencial para la idea de libertad política, hoy por hoy es la Constitución norteamericana. Si nos fijamos en la Constitución norteamericana, establece claramente unos representados, el pueblo norteamericano, a su vez los diferentes estados en cuanto al Senado, una Cámara de Representantes y un poder ejecutivo claramente diferenciado, no dependiente de esa Cámara de Representantes, sino que es la Presidencia de la República, que además, por cierto, tiene que ver con esa función de un poder ejecutivo fuerte, centrípeto, encargado de la unidad nacional, como vimos que en su momento pasó con la Guerra de Secesión, en la que el presidente Lincoln fue el valedor de la unidad de la República, que es lo que antes aludíamos de lo que carecemos en España. Y carecemos en España porque hemos vaciado de toda
de los altos poderes del Estado a esa figura que podría encarnarla, que sería nuestro rey, la figura de Su Majestad. Por lo tanto, vemos que ni la figura de Su Majestad tiene estos altos poderes ejecutivos que tiene el presidente de la República, ya norteamericana, pero también conviene señalarlo, la francesa. La francesa también mantiene en gran parte esta articulación y desgraciadamente nosotros nos hemos quedado entre unos representados que votan unos representantes que se constituyen en poder político y a partir de ahí ya con el nombre de soberanía los representados hasta nuevas elecciones tienen ya poco que hacer, poco que decir. De alguna manera este núcleo minoritario oligárquico de representantes ya tienen todo el poder en nombre de que son los representantes del pueblo y a partir de ahí hacen y deshacen y me temo que deshacen y están deshaciendo más de lo que están haciendo. Nos encontramos en una situación en que esta representación ha sido monopolizada por unas oligarquías partidistas y no dejan que haya otro poder. De hecho, vemos como esas oligarquías partidistas se reparten a los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, en su momento se repartieron las cajas de ahorro, intervienen capilarmente en toda la sociedad, es decir, hay una acaparación absoluta de poder. Claro, estas oligarquías partidistas, con esta monopolización de la representación y del poder que de algún modo confunden en sus propias manos, no quieren ni de lejos que exista una figura distinta a lo que ellos representan y a lo que ellos son, o un poder que pueda limitar o mesurar el propio poder de los partidos. Ese poder, que podría ser el poder monárquico, el poder del rey, quieren que esté vacío de contenido. Pero eso también nos lleva a una contradicción en nuestro propio modelo constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que el rey guarda y debe hacer guardar la Constitución. Pero si esto es así, yo me pregunto, ¿con qué poder efectivo, con qué poder real puede el rey guardar y hacer guardar la Constitución o arbitrar y moderar los otros poderes del Estado cuando hemos vaciado por completo y absolutamente todo su carácter efectivo de poder regio, de poder real? Cuando hemos dicho que tiene un carácter puramente simbólico, vacío de cualquier capacidad de actuación, donde aparece como una especie de ser y de figura virtual, donde ya no tiene nada que decir ni que hacer. Pero si esto es así, ¿cómo puede hacer guardar la Constitución? ¿Cómo arbitra y modera? Por eso, de lo que a lo mejor nos tenemos que plantear los españoles es una reconsideración del espíritu de la Constitución, no tanto de la letra, y entender y hacer una relectura en donde podamos reconocer en un poder superior, por encima de los partidos políticos, por encima de esa representación popular fundamental que no se pone en cuestión, pero como digo, un poder superior, un poder que equilibre, un poder que arbitre y modere realmente ese poder que ahora mismo está en los partidos políticos. Entiendo que la buena solución de esta dificultad depende, por un lado, la vigencia de la propia Constitución del 78, pero lo que es más, la propia vigencia de la nación española en su continuidad histórica. Sin duda los representados, como decía antes, no me gusta citar a Rousseau, pero alguna vez tiene razón, cuando Rousseau decía que los ingleses se creen libres porque eligen un amo cada 4 años. Qué peligroso es esto, que la libertad de los españoles se reduzca a esta elección de cada 4 años para que luego haya, digamos, estas oligarquías que no responden ante el electorado, sino solo ante sí mismas. Y eso, evidentemente, está pensado para que sea así. No podemos ser ingenuos y pensar
que la circunscripción, que es la provincia, pensemos en Madrid, la desconexión absoluta entre los representantes y los representados ante listas numerosas, bloqueadas y cerradas, donde el elector apenas conoce al cabeza de lista, pues no podemos imaginar tan ingenuamente que eso ha sido por accidente. No. Desde el principio, el constituyente, los que han pensado la Constitución del 78, han querido reforzar el poder político de los partidos, de tal manera que pudieran actuar con la mayor independencia respecto de sus electores, lo que no ocurría con distritos unipersonales, mucho más pequeños, donde el elegido depende más del distrito que del partido político que le propone. Todos tenemos, yo creo, ejemplos en la cabeza, puede ser también el sistema americano o el sistema inglés, donde vemos que congresistas o senadores o miembros de la Cámara de los Comunes o de los Lores tienen una independencia respecto del partido político infinitamente superior de lo que sucede en España, donde, por contar una anécdota, había un diputado, un partido de la transición, que ya se ha transformado. Cuando entró el jefe político le dijo al compañero: mira, por ahí entra nuestro electorado. Es decir, el electorado hoy día es el que hace las listas, es el que te coloca en la posición donde puedes ser elegido o no, y lógicamente recordemos a Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, y aquí por lo tanto el predominio de la oligarquía partidista es absoluta, como todo el pueblo español sabe. Naturalmente, una lectura y una evolución para bien de la Constitución española debería abordar el tema de la representación sin ningún género de dudas. Digamos, la circunscripción unipersonal, uninominal, lo que facilita es un nexo muy, muy inmediato entre los electores y los elegidos. Claro, si tú te debes a tu distrito, es decir, y eres tú el representante de tu distrito, por ejemplo, en el modelo americano, pues el elegido tiene su oficina, atiende a los electores le reclaman, le piden cuentas, es decir, no hace una vida independiente al margen de sus electores, sino que ahí el nexo es muy evidente. Si yo en cambio participo de una lista donde somos más de 30 los elegidos por mi distrito, soy uno más, soy anónimo y no tengo una conexión inmediata con mis electores. Bueno, una de las cuestiones no bien resueltas, a mi juicio, de la Constitución del 78 es precisamente el estatuto político de la autonomía municipal. En gran medida la autonomía municipal ha sido concebida de un modo pacato, de un modo restringido, más administrativo que político. Y eso se ve muy bien en la dependencia de la fiscalidad a la hora de financiarse por parte de los municipios, o de cómo muchas veces cuando el gobierno plantea recortes, los municipios siempre son la parte débil que es fácilmente recortable frente a esa potencia centrífuga absolutamente devoradora de recursos que son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las grandes favorecidas por nuestro diseño constitucional, yo creo que claramente a costa, por un lado, de un poder ejecutivo central y por el otro a costa de la autonomía local y de la vida municipal, lo cual se refleja en el hecho de que si nosotros, muy a grosso modo, miramos cómo es la distribución de gasto y que refleja muy bien cuál es la potencia de cada uno de los elementos que estructuran el Estado español, nosotros, decía, si miramos esa capacidad de gasto, vemos que las comunidades autónomas acaparan un 70%, el gobierno central hoy es un 15% y otro tanto los municipios. Si miramos, por ejemplo, confrontamos estos datos con Estados Unidos, es lo contrario. El gobierno federal de Washington gasta el 70%, los estados federados gastan un 15% y los gobiernos locales un 15%.
Es decir, el gran peso del gasto y por lo tanto del intervencionismo político hoy está en las comunidades autónomas, que alimenta, lo que decíamos al principio, ese carácter centrífugo y disgregador de la unidad nacional. Por lo tanto, yo creo que una relectura de nuestro modelo constitucional pasaría por fortalecer a los municipios su autonomía, su capacidad de gasto y su capacidad de dar respuesta a sus necesidades económicas y financieras a partir de sí mismos, reforzando, por lo tanto, haciendas locales frente a ese macropoder autonómico que ha sufrido un proceso elefantiásico y ha ido desbordando toda otra institución o estructura institucional dentro de la unidad nacional del Estado.